Vamos a partir ya con nuestro último módulo, que se titula ¿Es posible avanzar hacia modelos psicoterapéuticos de precisión, supuestos teóricos, técnica e indicación personalizada en salud mental? Y voy a dejar con ustedes a nuestro primer expositor, un querido compañero de universidad, al doctor Yamil Quevedo. Él es psiquiatra de la Universidad de Chile, magíster en neurociencia de la Universidad de Chile y doctor en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica. Fellow en adicciones de Johns Hopkins University, profesor asistente del Departamento de Psiquiatría Oriente, investigador de MIDAP en la línea de procesos psicoterapéuticos y trastornos de personalidad, director médico del Grupo Mentaliza, centro dedicado al tratamiento de adicciones y trastornos de personalidad bajo el modelo del tratamiento basado en mentalización. Y su ponencia va a ser sobre la psicoterapia basada en procesos. Dejo ahí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y por la camaradería también este día. Y bueno, parece que inaugurando esta última sección de la jornada que tiene que ver con qué respuesta, diría yo, que puede ofrecer las intervenciones psicoterapéuticas a la complejidad de la psicopatología, de la forma en que la hemos estado entendiendo durante todo el día. Entonces, voy a hablar un poco hoy día de como punto de partida de las lógicas dimensionales, como una avenida de investigación y también una bajada hacia una práctica clínica, pensando en dimensionalidad, en modelos transdiagnósticos, algo de la investigación que ha hecho el equipo del que yo formo parte respecto de esto y reflexiones finales que espero que hagamos todos también. Entonces, bueno, en realidad la psiquiatría desde siempre tiene estas dos perspectivas que podríamos también decir son dos procesos mentales que tenemos, ¿no? Para organizar información, en este caso información clínica, en torno a un paciente que tenemos enfrente, ¿no? Un pensamiento más categorial, más intentando tener un paciente ideal, como decía alguno de los presentadores, o pensar en dimensiones como un continuo, ¿no? Dimensiones psicopatológicas o dimensiones funcionales, que también podrían ser entendidos, y aquí hay como una especie de provocación, ¿no? Como proceso subyacente a la psicopatología que emerge. Entonces, bueno, partir por el ARDOC, que ya es del año 2009, ¿no? Que en realidad parte a partir de la constatación de un fracaso, ¿ya? De un fracaso investigativo. Millonario, además, ¿no? Millones de dólares gastados en investigación, donde había mucha dificultad y en realidad, nulo impacto en los pacientes reales en investigación translacional, porque los fenotipos categóricos, DSM, ¿cierto?, estadísticos, eran poco confiables y conectaban poco, ¿no?, con los hallazgos de investigación. Entonces la propuesta como una especie de marco conceptual, teórico, que guiara la investigación translacional es trabajar en base a dimensiones que reflejaran procesos más conectados con mecanismos causales y que fueran más objetivables y más fáciles de conectar con la investigación molecular, de neuroimágenes, etcétera, ¿no? Y se mencionaron distintos dominios, ¿no?, que podríamos pensar que son preliminares, ¿no?, y que pueden seguirse construyendo, ¿no?,
como valencia negativa, valencia positiva, sistemas cognitivos, procesos sociales, arousal y procesos regulatorios, etcétera, ¿ya? Y los distintos niveles que se pueden investigar, desde de los genes y mecanismos epigenéticos, como vimos en las primeras presentaciones, circuitería cerebral, inflamación, etcétera, hasta llegar a la conducta o sintomatología, ¿no? Entonces, esta es una primera idea, ¿no? La posibilidad, desde el punto de vista de la investigación translacional, de reemplazar las categorías por dominios funcionales observables y medibles. Por el lado de la respuesta clínica, o sea, desde la vereda clínica, ya aquí hay un estudio bien interesante del 2024 que ilustra el problema del clínico, ¿no? Esto específicamente en lo que me compete, que es la psicoterapia en trastorno depresivo, ¿ya? Básicamente, las respuestas de los RCT, de múltiples tratamientos estandarizados, manualizados en depresión, instala la respuesta en torno al 40% de respuesta, 33% de remisión, ¿ya? Distintos estudios, distintos sistemas terapéuticos, distintas teorías a la base, y lo que hace este paper bien ingeniosamente es decir, bueno, en todos estos años de desarrollo de intervenciones clínicas con RCT, ¿qué ha pasado con la práctica as usual? ¿Se ha nutrido de esta nueva información? ¿No? Entonces, compara tasas de respuesta, ¿no? De care as usual en atención primaria, en tratamiento de salud mental especializado, cuidado perinatal y medicina general, entre el 2005, ahí desde 1990 hasta 2022, en el último. ¿Y qué es lo que se observa? Ustedes pueden ver que las líneas son más bien planas, ¿no? Más bien horizontales, en torno al 0,22 de respuesta. O sea, algo pasa, ¿no? Que el tratamiento actual con pacientes reales no se está nutriendo de la información, no está mejorando en base a las nuevas técnicas o protocolos que se presentan como evidencia, ¿no? Pueden haber muchas razones para esto, por ejemplo, de implementación o de diseminación del conocimiento. Pero otra posibilidad, ¿no? De acuerdo a estos autores, Svitak y Hoffman, ¿no? Que son investigadores y terapeutas más bien del ámbito cognitivo-conductual, que cuando nosotros decidimos que vamos a establecer un sistema terapéutico basado en este diagnóstico que ya hemos visto en todas las presentaciones, ¿no? Que es poco confiable, que es muy heterogéneo, que es muy poco consistente, ¿no? Bueno, si la psicoterapia está orientada al diagnóstico, a este diagnóstico, que es un diagnóstico tan poco confiable, la psicoterapia probablemente tampoco lo sea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas? Primer problema, rigidez en el tratamiento, ¿ya? Los tratamientos están estandarizados para estas categorías diagnósticas, lo que limita a la capacidad del terapeuta para adaptar las intervenciones a la singularidad del paciente, que por lo demás tiene múltiples comorbilidades, ¿no? O sea, ya quedamos como encajonados, podríamos decir, en un diagnóstico discreto cuando nuestro paciente es siempre complejo, ¿no? Desconexión entre el diagnóstico y los mecanismos de cambio. ¿Qué nos dice que un paciente tiene un trastorno de ansiedad social acerca de cómo lo vamos a ayudar? Dice poco, informa poco, ¿no? Haga tratamiento, sáquele la depresión, dice poco, ¿no? Entonces, la investigación, ¿qué es lo que muestra? Que los efectos terapéuticos suelen deberse a procesos comunes, por ejemplo, la regulación emocional, o por ejemplo, evitación, ¿no? Más que al tratamiento del trastorno como tal. O sea, como clínico, en realidad, estamos acostumbrados a mirar y observar procesos subyacentes y a intervenir en base a esos juicios y análisis. Esto no es ninguna novedad lo que estoy diciendo desde el Vox, ¿no? desde la consulta,
sino que la pregunta sería, bueno, ¿cómo podemos estandarizar esto? ¿Cómo podemos volverlo más, más estructurado, más consistente? Bueno, débil utilidad predictiva, esto ya se ha dicho, ciertos diagnósticos como categorías, ¿no? Dicen poco acerca del pronóstico, el curso clínico y la respuesta al tratamiento, ni tampoco nos permiten predecir si esto que va a funcionar mejor que otra cosa, ¿no? También pueden pensarlo desde múltiples técnicas terapéuticas, ¿no? De mi repertorio de técnicas o de mi repertorio de teorías o de los modelos en los que yo he sido entrenado, ¿no? Cómo elijo, como si fuera una especie de caja de herramientas, ¿no? Y desajustes con los avances de la ciencia psicológica, ¿ya? Ya lo veíamos desde el ARDOC, ¿cierto? Modelos más bien dimensionales y de proceso, pero los tratamientos siguen basados en categorías diagnósticas. Entonces, ¿qué se propone acá? Un cambio en la forma en que entendemos la estructura de la psicopatología, ¿no? Desde un modelo que podríamos llamar de enfermedad somática, donde distintos síntomas, distintos síntomas, cada uno de forma independiente, ¿no? Como la lista de síntomas, ¿no? Si se dan en concomitancia, orientan a un diagnóstico, ¿no? Versus una lógica de modelo de redes complejas, donde la consistencia y la interacción entre distintas dimensiones sintomáticas son ese sistema, esa cohesión, esa estructura que forman los síntomas constituyen la psicopatología o la unidad psicopatológica. Entonces son componentes individuales en permanente interacción, ¿no? Knots y edges, dice. Tiene que ver con los métodos estadísticos para analizar esto, donde los nodos son más bien los síntomas puntuales, específicos, que están en una red, cada uno en algún nivel de correlación con otros, formando la red, y esas redes tienen distintas fuerzas. Cada nodo se conecta con el otro con distintas fuerzas y eso forma la red compleja, ¿no? En una especie de equilibrio autorregulatorio, lo vamos a ver más adelante, y que tiene una cierta fuerza porque se está continuamente reorganizando. Y esa reorganización es la que vamos a tener que desafiar terapéuticamente, porque tiende a la mantención, porque es un sistema autoorganizado, tiende a ser consistente, ¿no? Entonces, en psicopatología, los procesos maladaptativos determinan la actividad de la red o la fuerza de la red sintomática. Esto no es mero lista de síntomas, cada uno desarticulado del otro, ¿no? Entonces, en el modelo de redes complejas, la información se organiza en torno a componentes del sistema, elementos, relaciones entre elementos y funciones del sistema. Entonces acá, trasladado a la clínica, ¿cierto? Los elementos son los síntomas, las relaciones son interacciones o procesos y el sistema cumple una función. ¿Qué función? Adaptación más o menos competente o más o menos adaptativa o desadaptativa, ¿no? Entonces, no sería el objetivo reducir síntomas, lo podemos conectar con la lógica de llamar a los medicamentos antidepresivos, ¿no? Sino cambiar los procesos que los mantienen, ¿no? O sea, la terapia también como un sistema, no como un fármaco en esta ocasión, que también modifica la enfermedad, ¿ya? Entonces, redes, ¿cuáles son las redes, no? Pensamientos negativos, ¿no? Rumiación, sentimientos de inadecuación, ¿no? O desvalorización. Y todo eso es una red autoorganizativa que mantiene al paciente crónicamente sintomático, ¿no? ¿Cómo interactúan? ¿Qué hace que se mantengan? Son preguntas que nos podemos hacer, ¿no? En la práctica clínica, si entendemos la psicopatología de esta forma, ¿ya? Entonces aquí hay como una especie de ejemplo, ¿no? Supresión de sentimiento, inestabilidad emocional,
tensión, disociación, más supresión, ¿no? Más inestabilidad emocional, me autoculpo, ¿no? Etcétera, ¿ya? Aquí está cómo investigar este ordenamiento que es más bien teórico, ¿no? A través de modelamiento matemático de network systems, ¿ya? Que no solo lo podemos ocupar acá, sino que es lo que se utiliza para cualquier sistema complejo, más bien no lineal, que tiene múltiples componentes, ¿no? Como el clima, como grandes sistemas sociales o socioeconómicos, como elementos de la ecología, ¿no? El otro elemento de esta teoría es lo que yo les mencionaba respecto de la función del sistema, ¿no? Sistemas de pensamiento, emocionales, regulatorios, ¿no? Tienen como finalidad la adaptación al ambiente. Alguien lo mencionaba también en alguna presentación, como el fitness, ¿no? La capacidad de adaptarnos, sobrevivir y superar, ¿no? Barreras, ¿ya? Dentro del aprendizaje humano, ¿ya? Y la adaptación como característica tiene que tener flexibilidad, ¿no? Tenemos que tener a la mano más o menos un repertorio flexible, adaptable, más bien rico de herramientas para adaptarnos al ambiente y poder elegir, ¿no? Para cada situación, ¿no? El mejor repertorio posible. ¿Y qué pasa si nuestro sistema es más bien rígido, ¿no? Difícil de mover, con la tendencia a hacer lo mismo, ¿no? Va a ser difícil la adaptación. Entonces, acá algunos estudios empíricos que tienen que ver con esta teoría, ¿no? Este es un estudio de densidad de redes emocionales en depresión mayor, ¿no? Son sujetos depresivos, alrededor de 50 sujetos comparados con controles, ¿ya? Y lo que se hizo es medir data intensiva, ¿no? Con autorreporte, ¿no? de afecto positivo, negativo, distintos síntomas, vergüenza, disgusto, culpa, frustración, muchas veces en el día durante varios días, para tener información ecológicamente válida, ¿no? Es la línea que estábamos hablando también de la precisión. ¿Y qué es lo que se ve, ¿no? Que en los sujetos con depresión, comparado con los controles normales, hay una mayor como densidad de las conexiones entre los distintos nodos que yo les mencionaba, ¿no? En particular para afecto negativo más que para afecto positivo, ¿no? O sea, los síntomas se presentaban continuamente en el tiempo y en el entorno donde vive el individuo de manera más compenetradas, ¿no? Estaban interrelacionados. Entonces, dicen los autores, este patrón puede explicar la baja reactividad emocional, la dificultad de los pacientes depresivos para adaptarse a los contextos para flexiblemente regular su afecto. Otra investigación en la misma línea, ¿no? Esta vez con qué pasa con estas dinámicas sintomáticas o la conexión entre los distintos nodos respecto de como predictores de recaída, ¿ya? Este es un trabajo del 2025, son pacientes en remisión, ¿ya? Entonces, estos son gráficos de supervivencia, ¿no? Cuánto el paciente se demora en poder tener una recaída, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen alta densidad, alta interconectividad entre los distintos dominios sintomáticos, ¿no? Tienden a una mayor recurrencia de síntomas depresivos, ¿no? Entonces, los análisis exploratorios que muestran que la centralidad de la fuerza, de la tristeza, la dificultad para concentrarse, el pesimismo, la ideación suicida y el bajo interés predicen un mayor riesgo de recaída porque todos esos síntomas están interconectados, ¿ya? Este estudio explora también relaciones dinámicas entre distintos procesos, pero encuentra algo distinto, ¿ya? Esto también es en depresión y examina ánimo y rumiación, ya en esta rejilla
de tiempo y estado, ¿no? Donde básicamente se codifica la valencia del ánimo y el nivel de rumiación, ¿ya? ¿Y qué es lo que muestran los pacientes que no están deprimidos? Que hay poca entropía, hay poco desorden, ¿ya? Es decir, cada vez que tengo rumiación tiendo a estar más deprimido, o cuando estoy más deprimido tiendo a tener más rumiación cuando estoy en estos estados, ¿ya? Versus en pacientes con síntomas depresivos, ¿no? Hay mayor entropía, es decir, la rumiación emerge, ¿no? Sin que pueda ser predicha por los estados anímicos, ¿no? Y esto tenía que ver también con la recurrencia de nuevos depresivos, o sea, de nuevos episodios depresivos. Los pacientes que tenían esta presencia de mayor entropía, mayor desorden, mayor desacople, en cualquier momento podían entrar en procesos de rumiación. Entonces, desde una perspectiva un poquito más como esquemática de los niveles que estamos hablando, ¿no? Podemos diferenciar entre, cuando queremos pensar en términos de procesos subyacentes, ¿no? En demanda o factores estresantes, eventos vitales, cambios ambientales, estresores interpersonales, estresores internos, ¿no? Un nivel de vulnerabilidad o resiliencia subyacente, ¿no? De una perspectiva psicofisiológica, de temperamental, como habla el doctor Feringer, ¿cierto? O de flexibilidad cognitiva, y de mecanismos de respuesta. Y este nivel es importante porque es un nivel del cual en la psicoterapia podemos intervenir, ¿no? Donde hay mecanismos adaptativos, ¿no? Del punto de vista cognitivo, regulación emocional, activación conductual y mecanismos desadaptativos, evitación, rumiación, supresión, aislamiento conductual, aislamiento social, etcétera, ¿no? Y a esto lo podemos llamar mecanismos de respuesta, ¿ya? La interacción entre estos distintos niveles van a generar clústeres sintomáticos, pero que no o sea, que son los emergentes de estos procesos subyacentes, ¿no? Ansiedad, depresión, conflicto, impulsividad, etcétera, inestabilidad. Ahora entonces les voy a mostrar un poco lo que ha hecho el equipo de investigadores con el cual yo trabajo, que se llama Andesmind, distintas universidades, distintos proyectos también. Voy a mostrar algo de la investigación que he hecho yo y algo que está haciendo el grupo con un fondo Fondesit. Entonces, esto fue parte de una investigación postdoctoral. Lo que yo hice es explorar dimensiones psicopatológicas transdiagnósticas en pacientes borderline y su respuesta a un DBT modificado, un DBT abreviado, ¿no? Pensado en que puede ser una buena intervención a aplicar en contextos de atención de salud pública, atención secundaria, ¿ya? O sea, un DBT de menor costo, ¿ya? Entonces, dimensiones psicopatológicas del trastorno de personalidad, inestabilidad interpersonal, alteración cognitiva, el self, la autovaloración, alta inestabilidad afectiva emocional y desregulación conductual. El objetivo de esta investigación es comparar los cambios momento a momento en el contexto real del paciente, ¿no? De estas dimensiones psicopatológicas, ¿no? Afecto negativo, claridad de autoconcepto y reactividad interpersonal en pacientes borderline, pre y post tratamiento y en un seguimiento de 3 meses, ¿ya? ¿Cuál fue la intervención? Esta, DBT abreviado, podríamos decir, ¿no? Intervención grupal, grupo de psicoeducación, llamadas de emergencia, durante 13 semanas los 4 módulos de DBT. Y acá está el diseño del estudio, fueron 19 pacientes,
ya se aplicó este EMA, análisis momento a momento, ya 6 veces al día. Era un cuestionario muy breve durante 3 periodos de 5 días, antes de la intervención, después y un seguimiento en las dimensiones que yo les mencioné, ¿no? Emociones negativas, reactividad interpersonal y claridad de autoconcepto, autoestima. ¿Y qué es lo que encontramos? Hay un paréntesis respecto de cómo analizamos la data, ¿ya? También pensando, ¿no?, en personalización, en trayectorias distintas o en trayectorias heterogéneas, lo que hicimos acá es ocupar un enfoque ideonómico para analizar la data. Entonces nos concentramos en la comparación intrasujeto. Entonces este es un forest plot como el de los metaanálisis, pero esto no es un estudio, ¿no? Cada uno de estos puntos, ¿no?, con su intervalo, ¿no?, un paciente, ¿ya? Y los efectos son los efectos aleatorios, ¿no? Y esta es la línea promedio de cambio, ¿ya? Y este en particular, este gráfico, muestra los cambios en afecto negativo antes y después de esta terapia DBT. Y los pacientes que están en rojo son los pacientes que disminuyeron su afecto negativo. En promedio, ¿no?, el promedio no fue significativo. Había una reducción de afecto negativo, pero no fue medido por análisis más tradicional lineal jerárquico, ¿no? Pero con esta metodología podemos ver que hay pacientes que intrasujeto cambian significativa, están lejos del cero, ¿no? El intervalo de confianza no se topa con el cero para 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes, ¿no?, que responden significativamente. Este cambio significativo de sintomatología, el promedio lo esconde, ¿no? No es posible verlo. Igual como las fotos que alguien mostró, ¿no?, que no era posible como decir quién es este paciente, ¿no?, el paciente promedio, ¿no? Pero aquí podemos ver trayectorias individuales con este modelo estadístico. Y este paciente que está verde es un paciente que empeoró, ¿no? ¿Por qué? No lo sabemos, solo podemos detectar, ¿no?, que por lo menos en las dimensiones psicopatológicas que nosotros medimos, el paciente está peor después de DBT, ¿ya? Y acá está la conexión entre las distintas dimensiones, ¿no? Afecto negativo y reactividad interpersonal, afecto negativo y autoconcepto, ¿no? Y los pacientes que están en verde son los pacientes que tienen que la reactividad interpersonal predice el afecto negativo o el autoconcepto negativo predice el afecto negativo. Esto medido con data intensiva momento a momento, ¿no? Y el segundo estudio, del que yo soy co-investigador, el investigador principal es Alex Ben, se llama Optimización modular de la psicoterapia para personas con depresión complicada y disfunción de la personalidad, ¿ya? Estudio piloto en población chilena. Básicamente, este estudio se sustenta en que la respuesta a la psicoterapia, como yo les decía al principio, es parcial, ¿no? Una proporción importante no tiene recuperación, ¿ya? Entonces, a pesar, ¿no?, del conocimiento que tenemos de terapias estandarizadas. Entonces, ¿cómo se podría optimizar la provisión de estas intervenciones para mejorar la respuesta, ¿no? Y el otro concepto en el que se sustenta es el concepto de depresión compleja. ¿Por qué ocupamos este concepto? Porque pensando en estos procesos subyacentes, ¿no?, habrían procesos o dimensiones subyacentes que complican la respuesta a estos pacientes. ¿Y cuáles son las dimensiones, ¿no?, que complejizan? Que este estudio consideró el trauma complejo y el trastorno de personalidad y alteraciones de la autoorganización, de regulación afectiva, hipersensibilidad interpersonal, de regulación del self. O sea, este estudio pone en práctica aquello que yo en teoría les mostré en la primera sección de la presentación, ¿no? Dimensiones subyacentes que si las modificamos podríamos mejorar la respuesta de estos pacientes más bien resistentes. Entonces, ¿qué es la psicoterapia modular?
no es un concepto muy difícil, viene del grupo de Sabine Herpertz en Heidelberg. Consiste en estructurar la psicoterapia en módulos funcionales que abordan síntomas, mecanismos o comorbilidades específicas. Es decir, la intervención terapéutica no está basada en el diagnóstico, como yo recién expliqué, tampoco está anclada a un solo corpus teórico o modelo de la mente que yo tenga, sino que está orientada modularmente en base a funciones o mecanismos subyacentes específicos, ¿ya? Estos módulos pueden ser seleccionados y ordenados según las necesidades individuales del paciente, lo que permite un enfoque terapéutico más personalizado y flexible, ¿ya? Entonces hay módulos de resolución de problemas, módulos interpersonal, módulos de regulación emocional, y esa decisión de qué módulo yo aplico está basada en un algoritmo. ¿Y cómo se construye ese algoritmo? Se construye con escalas de autorreporte que miden estas dimensiones específicas. Esto está en curso, un fondo ha sido adjudicado y está en curso en estos momentos. Se están reclutando los primeros pacientes. Concluyó hace algunos meses la fase de capacitación de los terapeutas en el modelo modular y en los distintos módulos del modelo, ¿ya? Y este estudio está estructurado como un ensayo clínico controlado, ¿ya? Aquí está el diseño del estudio, ¿no? Estamos acá, ¿no? Iniciando la fase de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los módulos que reciben los pacientes? Todo paciente recibe el módulo antidepresivo general, ¿no? Que consta de psicoeducación, ¿no? Que está informado en actitud mentalizante del terapeuta, o sea, la disposición del terapeuta a no ser enjuiciador, a expresar curiosidad acerca de los procesos del paciente, etc. Y estrategias antidepresivas basadas en evidencia, ejercicio físico, activación conductual, higiene del sueño, etc. ¿Ya? Todos reciben esto, ¿ya? Pero si el paciente tiene un score de más de 9 puntos en la escala de sensibilidad al rechazo, ¿no? Recibe, ¿no? O el terapeuta va a aplicar el módulo de hipersensibilidad interpersonal y sensibilidad al rechazo, que tiene técnicas de análisis conductual y que tiene también técnicas de mentalización. Responde o obedece al dominio ARDOC de respuesta a amenaza y a valencia negativa, ¿ya? Si tiene un DERS, ¿no? La escala de regulación emocional con puntaje mayor a 54, recibe o será intervenido con el módulo de regulación emocional, que se basa en estrategias de regulación de malestar DBT, es decir, es de carácter integrativo, se informa de distintas teorías y sistemas terapéuticos basados en evidencia, ¿ya? Y tiene que ver con el sistema ARDOC de activación. Y si tiene un OQ en esta escala, ¿no? Más de 17, recibe el módulo de fortalecimiento de recursos y redes sociales. Habilidades de efectividad interpersonal, intervenciones sistémicas, rol del cuidador, como una intervención modular basada en procesos sociales. ¿Cómo y cuándo aplica estos módulos de acuerdo al perfil del paciente cada terapeuta? Eso en este diseño quedó libre. ¿Por qué? Porque si no fallaríamos en la misma premisa de la que estamos partiendo, o sea, obstaculizaríamos el proceso personalizador del propio terapeuta, ¿no? Entonces el terapeuta sabe simplemente qué módulos corresponden a su paciente en base a los scores y determinará el timing y la manera en que él va a administrar estos módulos en los que fue entrenado. Esa es la modularización. Entonces, antes de las reflexiones finales, ese fue el día que hicimos la capacitación. Me tocó a mí y a Jocelyn hacer la capacitación del módulo de rechazo interpersonal, del módulo de mentalización. Eso, ahí estamos en el Hospital Sotero del Río. Ahí está Matías Correa, que también es investigador y además el jefe de servicio de psiquiatría. Y reflexiones finales, a partir de lo que yo les presento, ¿no? Pero también de lo que hemos visto antes, cómo los modelos transdiagnósticos, la consideración dimensional, la comprensión de la psicopatología como sistemas dinámicos complejos,
y la modularización, ¿no? Pueden ayudar a generar esto que estamos buscando, ¿no? Personalización como concepto más bien del mundo de la investigación en psicoterapia, o psiquiatría de precisión, ¿no? Que es el concepto que usa la investigación en psiquiatría más tradicional, como orientar nuestra comprensión teórica, teórico-clínica hacia mejorar, estandarizar y hacer más eficaz estos procesos de personalización, ¿ya? Y lo digo así porque en realidad los clínicos siempre hacemos personalización cuando estamos enfrente del paciente. No es la novedad, sino que la novedad es hacerlo de esta manera un poco más informada, con los mecanismos subyacentes un poco más estandarizados y mejor comprendidos, ¿ya? Y bueno, reflexiones que yo les propongo en realidad. Aquí encontramos, como decía Paul, el santo grial. Esta es la panacea. Esto es un modelo definitivo, ya está, esto es lo nuevo, esto es lo que funciona. Se acaban las categorías, ya no es necesario porque ahora tenemos estos modelos dimensionales como preguntas que nos podemos hacer. La respuesta que yo pienso es más bien obvia, ¿no? Que esto es como una especie de propuesta, se requiere más investigación, pero por lo menos podríamos decir un poco de oxígeno en las categorías, ¿no? Nos da más flexibilidad y nos permite ampliar nuestro repertorio y nuestra comprensión a la hora de intervenir, en especial con los pacientes que no responden a intervenciones que podríamos decir más habituales, ¿no? Más estándares. Y ahora sí que terminé.